¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva video reseña rolera. En esta ocasión vamos a hablaros de The Veil, un juego de rol de ambientación cyberpunk que bajo el sello editorial de Hill Press ha sido recientemente publicado. Ya sabéis, esta editorial que ha editado juegos como Malandros o Ratas en las paredes y que lidera Víctor Romero, que ya sabéis que tiene su propio canal y que es un gran aficionado a esto de los juegos de rol. Pues The Veil es un juego que fue fundado por Campaña de Micromecenazgo recientemente y que pues básicamente ya se encuentra en las tiendas. Estamos ante un juego de ambientación, pues ambientación cyberpunk, de esa ambientación que toca pues todo aquel tema de transhumanismo y que tanto nos gusta pues a aquellos roleros, ¿no?, que llevamos años jugando, ¿no?, y que habíamos tenido la ocasión de jugar pues a cyberpunk u otros juegos en la línea, y la verdad es que a nosotros nos ha parecido algo que es muy interesante para pasar por aquí por el canal, ¿vale? La mecánica del juego es una mecánica muy narrativa, como os explicaba, está soportado en este motor de juego de PBTA, ¿vale? Powered by the Apocalypse, y que es un juego pues ligeramente diferente, ¿no?, a lo que muchos de vosotros estaréis acostumbrados, ¿no? No llega a ser como algunos otros juegos de corte mucho más indie, en el cual prácticamente la historia se va formando completamente a través de todos los jugadores y el director, ¿no? Bueno, en algunos básicamente no hay ni director, ¿no?, aquellos juegos muy indies, sino que en este sí que vamos a tener una persona que dirija, una persona que arbitre, para los que queráis decirlo de esta manera, una persona que tenga, digamos, cierto control, ¿no?, o pueda hacer ciertas cosas de una manera, pues, externa, ¿no?, por decirlo así, que es el conocido como el maestro de ceremonias, ¿vale? Y luego, pues, evidentemente con los personajes. Pero sí, que al igual que en estos juegos de corte indie, la historia no va a ser una cosa unilateral, de este director de juego, de este máster, ¿no?, de toda la vida, sino que va a irse construyendo pues un poco gracias, ¿no?, a esta idea, ¿no?, a esta manera de verlo de todos los jugadores en mesa. Dicho esto, me gustaría explicaros un poco cómo es este The Veil, ¿no? The Veil está estructurado en, podríamos decirle, 4 bloques, ¿no? Es un libro que ya veis que, bueno, es un tochazo, ¿vale? Es un libro que la verdad es que ha salido muy bien, sobre todo aquellos que os hayáis metido en el mecenazgo, porque estamos hablando de un libro de casi 400 páginas, encuadernación en cartoné, ¿vale? Un tamaño superior a la 5, ¿vale? Este tamaño de novela gráfica, ¿no? Y que bueno, pues es un libro que está muy bien, ¿no? Profusamente ilustrado, ¿no? Pues con todas esas ilustraciones, ¿no?, de la ambientación, y ya os digo que está muy muy bien. Como os decía, está, digamos, separado en 4 grandes bloques. Este primer bloque sería un poco de introducción, ¿no?, lo que es este tipo de juegos, ¿no?, este tipo de ambientación, este tipo de sistema, qué se espera, ¿no?, que vamos a encontrarnos, ¿no?, cómo vamos a jugar a rol con este The Veil. Luego tenemos un segundo capítulo, ¿vale?, un segundo gran bloque, que este sí que se centra de alguna manera más en lo que sería las reglas de juego, todo el sistema, cómo se juega, ¿no?, a The Veil, cómo se llega a interpretar, ¿no?, por las tiradas que vamos a hacer y demás. Luego tenemos un tercer capítulo, un tercer grupo, un tercer bloque, en el que sí que se trata, digamos, los personajes de manera particular, ¿no?, pues con digamos, su manera de, digamos, de rolearlos, ¿no?, y de jugarlos mecánicamente. Y una cuarta parte, ¿vale?, un cuarto grupo que sería ya solo para el maestro de ceremonias, ¿no?, pues cómo dirigir una partida, cómo jugarla, cómo pensar un mundo, cómo idearlo, cuáles son los pasos para ir creciendo, ¿no?, en este The Veil, y que ya os digo que a mí personalmente me gusta mucho cómo está estructurado el libro, ¿vale? El sistema PBTA, ¿vale?, básicamente tiene un sistema bastante sencillo, ya os digo, es un sistema que persigue la narrativa. En este básicamente vamos a tener 2 dados de 6, los personajes van a tener una serie de atributos, que en este caso, en el caso de The Veil, no van a ser los típicos atributos de fuerza, destreza, esos clásicos atributos de toda la vida, sino que se basa en sentimientos, ¿vale?, en una rueda de sentimientos en el que los jugadores cada vez que hagan una acción se van a
van a tener que de alguna manera, de una manera narrativa y explicando, ¿no? Justificando al director de juego qué sentimientos tienen o por qué sentimientos se dejan llevar, ¿no? Sí podemos metarolear y pensar que de alguna manera al final son atributos numéricos, ¿no? Son los atributos que vamos a asociar y que de alguna manera podríamos llegar a hacerlo pues igual que los clásicos de toda la vida, pero sí que tiene algunos tintes que lo hacen muy interesante, ¿no? A la hora de rolear, ¿no? Pues si un personaje se deja llevar por la tristeza, por la alegría, por la ira, por la ambición, ¿no? Y que lo hace muy interesante. Luego os enseñaré una rueda que hay de sentimientos en la cual veréis que cada uno de esos sentimientos, de esos grandes bloques, pues cada vez se va, digamos, haciendo más sectores, ¿no? Y se va dividiendo hasta llegar a unos niveles de detalle bastante importantes. Dicho esto, pues básicamente tenemos que superar un nivel de dificultad, que no será bien un nivel de dificultad, a lo que le sumaremos nuestro atributo a la tirada de 2 dados de 6, y en función del resultado, cuanto más alto, digamos que más control tendrá el personaje, el jugador, sobre la acción que está llevando a cabo, y cuanto más bajo, más la tendrá o menos recaerá en sus manos, ¿no? Digamos que el director de juego, el maestro de ceremonias, pues dirá un poco, aplicará una serie de consecuencias o tendrá un desenlace u otro, ¿no? Normalmente a partir de 10, un 10, 11, 12, pues sería un éxito para el jugador, que podría llevar a cabo seguramente la acción tal cual la quisiera describir él, ¿no? Luego pues entre 7 y 9 muchas veces pues podría ser un éxito parcial, podría aplicarle el maestro de ceremonias algún tipo de circunstancia, algún tipo de problema, y si fuera inferior a 6, pues ya, como os digo, perdería totalmente el control, la situación sería completamente diferente, o incluso el maestro de ceremonias podría aplicarle algún tipo de penalización más potente, ¿no? Evidentemente, si se trata de un combate, podría llegar a ser algo pues muy fastidiable, ¿no? The Veil, esto es la mecánica, ¿vale? A ver, a nivel de mecánica hay cosas muy importantes, ¿vale? Digamos, lo que son las acciones, todas estas pruebas de habilidades, combate, lo que sea, no se hacen de una manera clásica, ¿no? Pues hago esto, hago lo otro, ¿no? Hay unos movimientos preestablecidos, movimientos en mayúsculas, ya que es como se denomina en el juego, y estos movimientos están, digamos, preestablecidos tanto para los personajes como para el maestro de ceremonias, con lo cual de alguna manera los jugadores tienen en su ficha de personaje, en el libreto que se dice, tienen una serie de movimientos que definen paso a paso pues esto, ¿no? Lo que van a poder hacer sus personajes. Evidentemente a medida que van avanzando se van desbloqueando nuevos movimientos y que pues hacen pues que cada vez más interesante, ¿no? a los personajes y a su avance, ¿no? Esto a nivel mecánico, ¿vale? Sí que tiene más cositas, más particularidades, pero esto a grandes rasgos es lo que sería la mecánica de PBTA, ¿vale? Aplicada, ya os digo, en The Veil, que no es exactamente igual para todos los juegos, pero ya os digo, es un motor que está personalizado para The Veil. A nivel de trasfondo, pues ya sabéis, esta ambientación de Cyberpunk, ¿no? que tenemos tan famosa y que hemos absorbido tanto pues en videojuegos, en películas, en otros juegos de rol, en muchas novelas, ¿no? Ya os digo, de temática, pues esto, ¿no? Transhumanismo, y que, pues bueno, pues tan clásicas, ¿no? Como Blade Runner o Yo Robot incluso, ¿no? Así, con estas pinceladas de Asimov, ¿no? Aquel futuro, ¿no? Estamos en un futuro distópico en el que cada vez más, digamos, la raza humana, ¿no? Pues va fusionándose con esta tecnología para conseguir una raza, ¿no? O para conseguir unos objetivos entre los cuales, digamos, los humanos pierdan ciertas necesidades, ¿no? Necesidades de comer, de dormir, de morir, ¿no? Incluso que pueda mantenerles en vida, u otras cosas, ¿no? Como se aplican en los juegos de rol para, pues, hacer cosas más chulas, ¿no? De lo habitual, ¿no? Además,
nos presenta también un poco todo este concepto, ¿no? de Veil, del velo, que va bastante ligado a aquella filosofía de Matrix, ¿no? De dos mundos en los cuales, pues en uno es el mundo real, ¿no? Gobernado por las máquinas y tal, y luego un mundo en que todo parece más bonito, más ideal, ¿no? Que es el que está controlándose, ¿no? de Matrix, ¿no? Nos deja bastante abierto en ese aspecto, ya que es un juego que no persigue de alguna manera que crear un mundo y que la gente pues juegue eso a rajatabla, sino que invita bastante, ¿vale? Luego os hablaré un poco de esto, pero invita bastante a que nos creemos nuestro mundo. Aún así, este libro ya viene con muchísimos ejemplos, muchísimas, yo os digo, pinceladas de lo que puede ser un universo cyberpunk, transhumanismo y demás, pero también nos viene pues con un ejemplo de escenario, de universo, de mundo, para poder jugar al juego. Además tenéis otro suplemento que salió también durante el mecenazgo y que también lo podéis encontrar en tiendas, que es Cascade, y que nos presenta multitud de escenarios, multitud de universos para poder jugar al juego. Así que ya os digo, si no tenéis imaginación o queréis algo ya preestablecido, siempre podéis tirar o del escenario que viene o de este suplemento. Cuando os digo que digamos, el autor del libro, ¿no? El autor del juego, tampoco quiere imponer un sistema, es que realmente invita a que sean los propios jugadores y el propio director del juego los que creen esta ambientación a partir de la creación del personaje, ¿no? En la primera sesión, la idea sería pues esto, ¿no? Hacer una creación del personaje, que ya aprovecho para deciros que tenemos entre 12 clases diferentes para escoger, que ahora veremos un poco de una manera rápida para no extender demasiado, pero una vez que hemos escogido uno de estos personajes, ¿no? Hemos creado un personaje que aquí se conoce como el libreto de personajes, si no recuerdo mal. Los jugadores, una vez con estos personajes y el director de juego, irán haciendo diferentes, ¿no? Como una especie de brainstorming, ¿no? Una lluvia de propuestas para lo que será la futura creación del mundo, ¿no? Con lo que ellos esperan encontrarse, con lo que ellos creen que van a encontrarse, y que de alguna manera va a ser una fuente de ideas para el director de juego en las diferentes partidas que se realicen. Ya os digo, es un juego que también en este aspecto está muy pensado para que el director de juego no tenga que prepararse unas grandes historias, sino que a través de un pequeño hilo, una pequeña semilla, el aparecer, sentarse con los jugadores y que sea entre todos que se vaya creando esa historia, ¿no? Que se vaya desarrollando pues todo esta partida, ¿no? Y que la verdad es que lo hace muy interesante. Ya os digo, es un juego, un sistema PBTA que no es apto para todos los públicos, porque muchos, ya no digo que todos, pero muchos sobre todo los más veteranos, estamos más acostumbrados a que al sistema, ¿no? Clásico de que un narrador nos cuente una historia, nosotros intervenimos, pero sí que es cierto de que hay mucha tendencia para este estilo de juego, ¿no? Con ese estilo de mecánicas, y que las hacen muy muy interesantes, sobre todo pues aquellos que os guste mucho rolear en juegos de rol en vivo y demás, les suele gustar bastante. Yo personalmente creo que hay momentos para todo. Hay días que me va a apetecer que me cuenten una historia y yo intervenir, y otras que sí que me voy a sentir un poquito pues más creativo, ¿no? Podríamos decir, y que me va a gustar pues esto, ¿no? Yo también decir la mía, con lo cual es un juego que ya os digo, tiene para todos. Evidentemente, yo siempre lo digo, es un juego que está pensado para hacer una narración conjunta, pero si la mesa se pone de acuerdo para que el director de juego conduzca una partida y que los jugadores simplemente narren directamente lo que ellos interpretan, es perfectamente viable, ¿vale? Entonces, esto sería un poco, ya os digo, este de Veil, ¿no? Que como os comento, pues una vez realizadas estas bases del mundo, que incluso se pueden llegar a categorizar, ¿no? Durante la primera sesión, el director de juego pues ya tendrá estas inquietudes, ¿no? De los personajes, ¿no? De los diferentes jugadores, para poder pues eso, ¿no? Narrar allí sus aventuras. Vamos a ver un poco el libro, ¿vale? Si os parece,
Como os he dicho, la maquetación es una maquetación fantástica. Tenemos pues aquí, ¿no?, con el sello de Powered by Apocalypse, y el sello de la editorial original, ¿vale? CJK Publishing y de Hill Press, ¿vale? Bueno, lo que os decía, ¿no? Unas ilustraciones, pues, ¿no? Aquello, pues, entre el Quinto Elemento, Blade Runner, Yo Robot, bueno, muchas películas y literatura, ¿no?, que hemos podido leer, ¿no? Aquí veis que pues la introducción a The Veil, que es ese primer capítulo que os decía, pues bueno, pues con las preguntas de siempre, ¿no? ¿De qué va todo esto? ¿Por qué jugar? ¿Qué vamos a necesitar? ¿No? Pues conceptos de juego. Aquí hay una cosa muy interesante, ¿vale? Que son las etiquetas. Cada tipo de objeto, cada tipo de cosa, pues va a tener una etiqueta, que pues al igual que cualquier otro tipo de etiqueta, pues va a suponer algo a nivel de mecánica, ¿no? Pues esto va a dar, si esto es de, no sé qué, una pistola de plasma, esto de plasma, pues va a significar algo, ¿no? Tiene un tema de juego, ¿no? Luego, pues bueno, vamos avanzando, ¿no? Hasta que llegamos al capítulo 2, este capítulo de antes de empezar, en el que básicamente nos explica, pues todo esto que os he estado diciendo yo de los movimientos, ¿no? Hay algo muy interesante en este libro, ¿vale? Que es que toda la parte mecánica, incluso la parte de ambientación y la parte de consejos del director, vais a encontraros cosas como esta, ¿vale? A ver, como esta de aquí, ¿vale? Que van a ser ejemplos, ¿vale? Prácticamente hay ejemplos de todo, ¿vale? Hay tantos ejemplos de todo que yo he llegado a un punto en que he tenido que dejar de leerlos porque si no, no me acababa el libro, ¿sabes? Hay ejemplos, yo os digo, para todo, yo os digo, la mayoría súper bien explicados, y que hace que sea una maravilla, ¿vale? Poder introducirnos en el juego, poder entender la mecánica, aquella duda que no hemos acabado de ver clara, con un ejemplo es perfecto, ¿no? Y ya os digo, ¿no? Pues vamos avanzando con el libro. Hay también tiradas de ventaja, bueno, hay situaciones en las que se aplica ventaja y desventaja, ¿vale? Y luego llegamos a esto que os comentaba, ¿no? En esta tabla, ¿no? Este diagrama de la rueda de sentimientos, en los que vamos a tener tristeza, ira, miedo, calma, alegría y pasión, ¿vale? Cada una de ellas se va a ir subdividiendo, ¿vale? Se va haciendo así, pues en círculos concéntricos, y que va a ir desgranando, ¿no? Pues por ejemplo la ira en dolor, hostilidad, enfado, rabia, odio y crítica. Luego un poco más allá, celos, egoísmo, frustración, furia, irritación y escepticismo, ¿no? Y que va a ser con lo que nosotros, ¿no?, con lo que los jugadores van a tener que decir que están realizando una acción. Y os digo, una cosa que es bastante interesante, que luego también se ve influenciada por esto de picos de emoción, ¿no? Cuando tenemos un pico muy alto de emoción, ¿vale? Tendrá afectaciones, ya que cada vez que hagamos uso de alguna de estas, vamos a tener que ir marcando, ¿vale? Es una mecánica que ya os digo, merece la pena conocer, y que la verdad es que lo hace muy, muy, muy interesante. Las ilustraciones, ya veis viendo que es una maravilla, y nada, pues vamos avanzando. Nos explica cómo funciona pues también todo el tema de las etiquetas, todo el tema mecánico, ¿vale? Él nos habla del dinero, ¿vale? De los cred, que es algo bastante que hay que abstraernos bastante, es algo abstracto, ya que no han hecho un sistema monetario aquello de al dedillo, sino que habrá cosas que os parezcan muy caras y otras que parezcan muy baratas por el tipo de moneda que han creado, ¿no? Y luego aquí en este nuevo capítulo pues hablan de esto, ¿no? De la primera sesión. En la primera sesión básicamente nos introducen lo que es el velo, todo lo que es el digizonte que nos he comentado, que es básicamente el entorno donde se van a mover los personajes, y que permite pues esto, ¿no? Interactuar con la ambientación, ¿no? Y con lo que sería la parte digital, ¿no? Este velo, ¿no? De alguna manera. Nos habla de los implantes, nos habla de obligaciones, nos habla de los cred, que son las monedas, y luego ya vamos a ver los libretos, ¿vale? Digamos, las clases de personaje que tenemos, ¿no? Que como comentaba antes son 12 diferentes: adiestrado, aparato, arquitecto, buscador, catabolista, ejecutivo, empata, juramentado, moribundo, onomástico, pródigo y vinculado, ¿vale? Ya os digo, todos muy interesantes, nos explica aquí paso a paso cómo hacer, cómo rellenar el libreto, ¿no? El libreto del personaje, y luego ya va explicando uno por uno, ¿no? Pues empieza con el adiestrado, nos hace una introducción
nos va hablando un poco de cosas, ¿no? Del propio personaje, ¿no? Pues la sección sin trampa ni cartón, la sección artes marciales, la sección libertad, y luego ya nos habla de los movimientos, que ya es esto que os comentaba antes, particulares de cada uno de ellos: potencial, gloria, parkour, con un gran poder, Musashi y represalia. Y luego, por último, cada uno de ellos tiene un movimiento especial, que en este caso es el movimiento adiestrado, ¿vale? Y así, pues con todas y cada una de las clases, con todas y cada uno de los libretos de personaje, nos va explicando uno por uno. Ya os digo, una cosa muy, muy, muy útil, con sus movimientos. Yo os digo, cada personaje tiene sus movimientos particulares, pero también hay unos movimientos que podríamos decir comunes, para juego, ¿no? Para mecánica, como mecánica de juego, ¿vale? Una vez acabamos este capítulo, llegamos al maestro de ceremonias, este capítulo que os comentaba, en el que se dan consejos, pues para el director de juego, ¿no? Pues como es la agenda, pues consejos de cómo responder, cómo interactuar con los personajes, los principios, ¿no? Que es en los que se tiene que basar, ¿no? El director, ¿no? Este maestro de ceremonias. Luego, pues los movimientos que puede hacer él mismo, ¿vale? Él tiene también entabulados, ¿no? Tiene establecidos, pues diferentes movimientos, que van a poder aplicarlos de diferentes maneras: muy suave, suave, duro, muy duro, y nos va explicando, pues eso, ¿no? Pues anunciar un conflicto, revelar una desagradable verdad, poner a prueba una creencia, proporcionar un recurso. Esto de la creencia es que los personajes van a tener sus creencias, ¿vale? Y de alguna manera cada cierto tiempo se van a tener que ir poniendo a prueba. Se van a ir teniendo a prueba y se va a tener, pues de alguna manera, siendo un reto moral, un reto de narrativa, un reto de interpretación del jugador, de su personaje, a la que se ha superado diferentes veces, ¿no? Se ha ido superando los retos estos, deberían cambiarse, ¿no? Las creencias, debería evolucionarse de tal manera de que al jugador siempre se le pueda, digamos, poner este reto, ¿no? Para poder un poquito, pues eso, ¿no? Rolear, ¿no? Y crear un poquito de desafío narrativo. Luego nos habla de definir el velo, nos habla de las motivaciones de los personajes, nos habla de los diferentes enfoques que tienen cada uno de los libretos, ¿no? De las clases, pues nos habla de rellenar esta hoja, ¿no? Pues con las referencias después de la creación del personaje, y una vez haces este brainstorming, ¿no? Con los jugadores, pues tomar notas, ¿no? De creencias que deben poner a prueba, de preguntas de lo que hay en juego, de rasgos sociales, pues bueno, todo lo que pueda ser interesante para el desarrollo de las siguientes aventuras, ¿no? Y luego ya nos habla que tras la primera sesión nos recomienda mucho que una vez que se haya hecho todo esto, que en la primera sesión se haga una pequeña toma de contacto para interpretar un poquito y rolear un poquito, ya que seguramente va a ser muy, muy, muy interesante, más que dejarlo y volver a seguir otro día. Aquí ya nos habla de amenazas, ¿no? Cómo crear amenazas, de los diferentes tipos de amenazas que vamos a tener, de los antagonistas, de crear, pues esto, un antagonista principal, tener una hoja de escenario, pues nos habla de diferentes cosas que ayudan al director de juego, ¿no? Preguntas que van a impulsar, ¿no? De alguna manera a los personajes y al propio director. Nos da, pues esto que os comentaba, ¿no? Un escenario, unas cuantas, pues eso, ¿no? Unas cuantas nociones, ¿no? Para un escenario ejemplo, y luego al final todo ya viene unas reglas adicionales, pues con vehículos, con mechas, y por último, pues unos últimos consejos, unos últimos consejitos para este maestro de ceremonias, ¿no? Y para los jugadores en sí, y ya os digo, esto es todo este The Veil. Y os digo, es un juego que a mí me parece muy interesante. A mí me gusta mucho, yo os digo, la narrativa. Desde hace un tiempo aquí cada vez me gusta más el interpretar, sobre la mecánica, quiero decir. Y la verdad, para los que queráis ver, hay diferentes partidas de ejemplo, ¿vale? En YouTube, ¿no? En diferentes canales. A mí una que me gusta personalmente, ya que son unos 20 minutitos, media hora, si no recuerdo mal, y es una que se hizo en la mazmorra de Pacheco, ¿vale? Presentando precisamente el crowdfunding de este libro, ¿vale? Y que sale Víctor Romero, pues haciéndole una partidita, ya os digo, de unos 20 minutos, hacia las 3/4 partes del vídeo, y que sale haciendo
haciendo de personaje Piru, ¿vale? De la mazmorra de Pacheco, que interpreta, pues esto, ¿no? A un robot, ¿no? Ya veréis que es una partida que está muy interesante y estamos hablando de nada, de una partidita de intro, ¿no? De degustación de 25-30 minutitos máximo. Así que si queréis ver algún ejemplo, os recomiendo que paséis por esta y que le echéis un vistazo. Y nada, ya os digo, a mí el juego me ha parecido muy chulo, es un juego que me gusta mucho, al igual que otros como Ratas en las Paredes, publicados también por The Hill Press, pero que la verdad es que me está sorprendiendo y me está gustando gratamente. Cuando hablo con Víctor siempre se lo digo que está teniendo buen ojo, está escogiendo unos juegos muy interesantes. Ya os digo, me parece otro gran juego. Ya sabéis que hay diferentes juegos, ¿no? También en el mercado de Cyberpunk, pero la verdad es que bueno, pues creo que este tiene su sitio, debido pues esto, ¿no? A este sistema narrativo de emociones, potenciado con un apocalipsis y demás, y que me parece que es una gran opción para aquellos que os guste el género. Como siempre, ya sabéis que cualquier comentario va a ser bienvenido y nada, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.